Y para ello vamos a saludar al señor Luciano Travela, que le pedimos que se acerque un poquito más al micrófono de Madero FM para que converse con nosotros y nos dé a conocer su experiencia. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido a Madero FM y bienvenido también, puesto que vas a la COP28 con una gran misión. Muchas gracias por la bienvenida, Aldo, y por querer darme este espacio en su canal. Bueno, Luciano, entremos de inmediato en materia. ¿Cuál va a ser tu misión dentro de la COP28? En resumen, voy a negociar. ¿Vas a negociar? Sí, esa es la palabra. Para mí es nuevo porque para mí negociar tiene que ver con empresas o vender cuestiones. ¿Ya? Pero en este ámbito de la Convención de Cambio Climático se trata de negociar las posturas de los países frente al cambio climático. O sea, qué acciones van a tomar, qué alianzas van a hacer y todo eso. A ver, entendemos por situaciones vinculantes de cambio climático a varias. Primero, el extractivismo, que todos lo conocemos. Sí, eso es una causa. Tenemos los gases de efecto invernadero. Exacto. Tenemos otro tipo de contaminación que incluso tenemos contaminación aérea. Entonces, ¿cuáles van a ser los ejes de esta negociación que tú vas a hacer? Tomando en cuenta ya hechos más concretos. Sí, bueno, lo que mencionaste recién son más bien las causas del cambio climático. Correcto. Entonces, lo que hoy se trata de negociar o avanzar es cómo mitigamos o nos adaptamos a esos impactos que tiene el cambio climático. Ya. Y en mi caso en particular voy a negociar sobre un tema que se llama transición justa. Ya. Que se refiere al cambio desde el modelo económico que tenemos actualmente, que incluye extractivismo, contaminación, etcétera, etcétera, hacia uno que sea sostenible y no pongan en riesgo las necesidades y los derechos de las futuras generaciones. ¿Cómo tú ves, por ejemplo, la posición de algunos países que de repente puedan mirar con ojos un poco sospechosos esta postura de negociación? Porque hay que ser muy claros. La COP28 o las reuniones que se hacen en el seno de las Naciones Unidas entre países y entre tendencias también incluye aspectos políticos. Por lo tanto, vas a tener que toparte con ellos. Por supuesto. De hecho, la convención es sobre cambio climático, pero entra toda la geopolítica en estas negociaciones y conversaciones durante estas 2 semanas. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de la guerra en Israel con Hamás. Incluso puso en riesgo que se realizara la convención. Claro, porque va en territorio árabe. Exacto. Entonces, todas las negociaciones o el acuerdo que hizo, por ejemplo, China con tal otro país o cualquier evento mundial afectan estas negociaciones porque todo sirve como moneda de cambio. Este tipo de cosas me encanta porque significa que el invitado maneja también actualidad internacional y yo quiero hacerte tres preguntas en una. Bien. Resulta que hace unos días atrás el ministro de Guerra de Israel había señalado que tenían la posibilidad de manejar la bomba atómica, uno. Y tenemos 2 países, los cuales uno se salió ya del convenio de control de armas nucleares, como es el caso de Irán, y el otro país que está en vías de salirse del convenio de armas nucleares es Rusia. Por lo tanto, yo creo que estos 3 pilares van a ser parte fundamental de lo que va a significar tu negociación. Sí, influyen mucho porque las decisiones en las COPs se toman por consenso. Ya. Es decir, tienen que estar todos de acuerdo o nadie manifestar su desacuerdo. Y si una nación, sea la más grande o la más pequeña del mundo, dice que no, no se toma la decisión. O sea, no se firma y no se acuerda. Entonces cualquier factor, por ejemplo los que comenta que tal país se quiere salir y alguien le reclama o no quiere ceder frente a esa postura, simplemente no se puede llegar a acuerdo. Entonces, ya sea el ámbito nuclear, el ámbito económico, ámbito de acuerdos bilaterales, todo influye en este marco amplio que es el cambio climático. Y dentro de las negociaciones y dentro del aspecto de cambio climático hay un sector de la Comunidad Europea que está agrupada en Euratom, no sé si la conoces. Euratom es la comunidad económica, es la fracción de la Comunidad Europea que está vinculada a la extracción y a la exploración de la energía atómica. Entonces, mi gran pregunta es, me imagino que tendrás que conversar con algunos de los países que están integrando esa comunidad, porque también me imagino que la energía atómica también forma parte de tu negociación. En mi caso no tanto. No tanto, No, ¿ya? porque la transición se refiere más a aspectos laborales y de energéticos, Ya. pero en particular con los combustibles fósiles. Entonces, también se barajan las alternativas que existen, como por supuesto la energía nuclear o la energía de hidrógeno verde, solar, eólica, ¿Ya?
Pero sí todos los países entran en las distintas salas de negociación, que están ordenadas por temas, por ítems de agenda. Claro, claro, o por comisión, como se diría aquí en Chile. Podría ser también así. Ah, Entonces, todo sí. Euroatom, o los países africanos, las pequeñas islas, Asia, todos entran en una misma sala y nos ponemos a conversar durante estas 2 semanas para ver qué acordamos para enfrentar este problema. A esta hora estamos conversando con Luciano Travella, representante chileno, representante Copiapino en la COP28. Una vez terminada la COP28, me imagino que deberás traer todas las conclusiones acá y aterrizarlas acá. ¿A dónde? Buena pregunta. Eso es lo que estoy haciendo desde ya, hace por lo menos un par de meses. Me estoy reuniendo con docentes de la región. ¿Ya? Y ayer justamente tuve una presentación en el Consejo Regional de Cambio Climático, porque todas las oportunidades y avances que tengamos, que logremos allá en la COP, mi idea es que sirvan para la región. Alguna oportunidad de cambio, de mejora en los sistemas productivos, lo que pueda servir. ¿Existe la posibilidad de que estas conclusiones también puedan llegar a autoridades de gobierno, tomando en cuenta que hemos sido muy reticentes como país a adoptar una legislación respecto al cambio climático? No sé si estaría tan de acuerdo con eso, porque de hecho Chile, solamente en términos de política o instituciones, tiene una buena posición frente al resto de países, y eso le sirve para que sus posturas sean tomadas en cuenta. Ahora, yo hago el paréntesis, porque resulta que tenemos una institucionalidad ambiental que se demora muchísimo en fallar respecto a proyectos ambientales. Por eso es que yo hablo de reticencia. Sí, especialmente el SEA. Sí, la superintendencia, pero sí. Sí, esa quizás es la patita más débil de la institucionalidad ambiental, porque casi que está hecha para aprobar proyectos, entonces eso no es lo ideal. Pero respecto a las autoridades, la ministra Maiza, la de Medio Ambiente, ella va a presidir una de las mesas de negociación, entonces va a tener un rol súper preponderante. Y además hace poquito anunciaron que el presidente va a asistir también a la COP durante 3 días. Entonces su presencia igual influye, porque como no todas las decisiones son técnicas, sino que también de nivel político, ahí entra él a negociar a ese rango. A eso voy cuando yo decía que también tenían que hablar con mucha gente en términos políticos. Sí. Dentro de lo que tú has mencionado respecto de medio ambiente, también la ministra Aysén Echeverry, que es la ministra de Ciencia y Tecnología, también había señalado que también querían presentar proyectos de innovación científica tecnológica de cara a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Has tenido algún acercamiento con ciencia y tecnología, con los CEREMI o con el ministerio propiamente tal? En particular no, porque hay un tema que es de tecnología, que se negocia en su propia sala y con sus propias personas. Ah, ok. Pero ahí hay una discusión bien interesante, porque países petroleros que usan combustibles fósiles, como los mismos Emiratos, no quieren reducir su producción de petróleo, pero sí quieren desarrollar tecnologías para capturar las emisiones. Entonces está un poco esa disyuntiva, así como, o dejamos de emitir, que es la esencia del problema, o lo cubrimos absorbiendo lo que vamos emitiendo y llegamos a las emisiones netas, como se llama. Tal vez lo que te voy a contar no es precisamente algo para llevarlo a una comisión de las Naciones Unidas, Luciano, pero se conoció la historia hace pocas semanas atrás de un ingeniero argentino que estaba generando combustible con agua y basura. Sí, la leí por ahí. ¿Cuál es la posibilidad de que, por ejemplo, tú puedas internalizar la historia de ese ingeniero argentino, tomando en cuenta que ustedes van a tener que trabajar no tan solo con política, no tan solo con convenios internacionales, sino también con mucho seso, con mucho conocimiento? ¿Cuál es la posibilidad de poder internalizar aquellas experiencias para poder ya entrar de lleno a conseguir experiencias mejorativas del medio ambiente? Sí, eso es bien interesante porque tenemos actualmente este paradigma de la energía barata. Sacamos petróleo, carbón, lo quemamos y listo, alumbramos todo. Y se acabó, sí. Y es fácil y es barato. Entonces, las alternativas que están surgiendo, como las renovables que más conocemos, o la de este ingeniero argentino, tienen que lograr la eficiencia y la atracción, digamos, hacia los grandes negocios para que inviertan en ellos. Y lo vean como una alternativa viable, tanto económica como socialmente, que tenga real impacto. Entonces... puede ser una alternativa bien interesante la de este ingeniero argentino, pero tiene que igual demostrar que puede ser escalable y de largo plazo también. Entonces, eso es lo que buscan. Luciano, junto con eso también hemos enfrentado distintos problemas que también redundan en lo que es el cambio climático, sobre todo acá en la zona de Atacama, que no es ningún misterio, que es la falta de agua.
pero también estamos enfrentando otro problema que es la contaminación aérea, que fue lo que yo partí diciéndote al principio de esta entrevista, y tiene que ver fundamentalmente con el exceso de contaminación de señales de telecomunicaciones, que tiene que ver no tan solo con la radio, sino con la telefonía, con la televisión, con las mismas luces, que eso también forma parte de la contaminación y eso también forma parte de un efecto de cambio climático. ¿Se conversará eso? ¿Existirá la posibilidad de conversar al respecto de poder mitigar el tema de las señales de telecomunicaciones? Yo al menos no he escuchado que se trate sobre el tema. Ya. Porque igualmente al ser Entendemos que es agotado. más que acotado, al requerir consenso de todas las naciones, que son 197, no se puede llegar tanto al detalle. Y de esas 197 hay muchas desarrolladoras de esa tecnología, como por ejemplo China. Por ejemplo, entonces finalmente se llega a acuerdos que cumplen con el mínimo común para todas esas naciones. ¿Ya? Y el detalle va bajando en los respectivos países. Entonces se trata de establecer, digamos, como el paraguas. ¿Ya? Y ahí cada nación ve cómo baja esas decisiones de su respectivo país. Oye, Luciano, me acaba de sorprender con algo. Tú dijiste 197 países. Se suponía que el 198 era Palestina. ¿No se confirmó la participación de Palestina entonces? No se confirma. Entonces van solamente 197 países y dependencias. Sí, y conglomerados económicos como la misma Unión Europea. Claro, conglomerado económico como Mercosur, como la Unión Europea, como el CARICOM, como etcétera, otras comunidades. Sí, la Unión Europea está reconocida como una parte, porque ¿Ya? la conferencia de las partes a eso se refiere como quien integra esta convención. Pero por ejemplo Mercosur es más un tratado, no es como un conglomerado. Ahí las naciones que son del Mercosur van a negociar independientemente. Pero se agrupan en bloques. Se agrupan en Por bloques. ejemplo, Chile es parte del bloque ILAC, que son 8 países, que por ejemplo está Colombia, Perú, Guatemala, que tenemos afinidades históricas, culturales, políticas, por supuesto. Entonces, nuestras ideas las trabajamos a nivel de bloque y luego salimos al resto de bloques a negociar. Bloque árabe, bloque africano, bloque asiático y así. Luciano Travela ha estado ahora conversando con nosotros, que él es el representante chileno, copiapino, en la COP28. Me has dicho en varias oportunidades que también se ha intentado conversar con distintas comunidades o distintos representantes de gobiernos acá, de gobierno en la región de Atacama fundamentalmente. ¿Cuál va a ser tu participación dentro de esta mesa negociadora? ¿Existe la posibilidad de que una vez terminada la COP28 puedas tú aterrizar estas conclusiones, por ejemplo, a la comunidad educacional para poder explicar a la gente no tan solo acerca del cambio climático y los efectos, sino también que existe una solución que tiene que venir desde el punto de vista político, negociativo? Sí, de hecho, como te comentaba antes, esa es mi intención porque para mí esto igual ha sido una muy buena oportunidad, pero no quiero que me sirva solo a mí, entonces me estoy reuniendo ya hace varios meses con docentes de Copiapó, gente de la Seremi de Educación, para que desarrollemos programas educativos y que en el fondo empoderen a los jóvenes a que justamente digan ya, esto es un problema que lamentablemente no ocasionamos, pero del que sí tenemos que hacernos cargo y actuar con justicia. Esa es un poco la idea. Luciano, ¿y qué te hizo a ti el tener la idea de decir, oh cielos, voy a participar en COP28? ¿Cuál fue esa chispita que te encendió la posibilidad de participar? Fue bien incidental. Yo nunca me involucré mucho en estos temas. Ambientales sí, pero no como tan específico de cambio climático, ni menos organizaciones mundiales. Pero un día estaba ahí echadito en mi cama y vi la historia de una amiga y publicaba un programa que es del Ministerio de Relaciones. Y así como jóvenes negociadores, postulo y dije, a ver, cumplía los requisitos y postulé y aquí está. ¿Participaste de la nada? Sí, igual es un concurso a nivel nacional. Entonces uno postulaba, te evaluaban y las mejores 30 notas entraban a un curso que duró como 1 mes y medio, 2 meses, en que toda la delegación chilena nos enseñaba sobre finanzas, adaptación, mitigación, los temas principales que se tocan en estas conferencias. Claro que sí. Y después nos hacían pruebas, simulaciones. Por ejemplo, a mí me tocó hacer Marruecos en una prueba y tuve que aprender todo lo de Marruecos y defender su postura de Marruecos. Entonces fue bien entretenido y finalmente escogieron a 2 personas. Que en el caso, mío y de otra chica que es de Coronel, Ivette, que es mi compañera en este caso, y ahí nos estamos preparando día a día para dar lo mejor en esta convención. Bueno, hay que entender que la situación de Marruecos dentro de la comunidad internacional y te tiene que haber costado muchísimo porque es una situación un poco difícil. Recordemos que Marruecos pertenece al llamado Cuerno del África o el Magreb, y por lo tanto la situación del Magreb en general es una situación difícil, no tan solo por temas ambientales, sino también por temas políticos y coyunturales.
Exacto. Bueno, Sí. en temas ambientales tiene buena postura Marruecos, pero los coyunturales siempre afectan, como el mismo terremoto que tuvieron hace unos meses Exacto. atrás. Entonces, todo lo que quieran o las intenciones que tengan sobre este tema se pueden ver mermadas por emergencia o desastres a nivel humanitario. Luciano, nos queda aproximadamente un minuto de esta conversación. Los minutos se fueron pero volando, porque siempre es bueno poder conversar este tipo de cosas. Me gustaría que tú, a tu cámara, ¿Cuál es la que está con el perrito ahí, la que está modificada con el perrito, pudieses dar un mensaje precisamente a todas las personas que se encuentran en la región de Atacama? Eh, ya. Bueno, este tema es muy grande. A veces lo primero que uno piensa con el cambio climático es decepción o a veces desesperanza. Pero en estos pequeños meses que he tenido la oportunidad de aprender e involucrarme a nivel político de esto, me he dado cuenta que sí hay esperanza todavía, sí hay una pequeña ventana para actuar y los principios que debiesen guiarnos son la justicia, especialmente pensando en las futuras generaciones y el bienestar del resto de seres que no tienen la culpa de que la ambición y las ganas de desarrollarse ciegamente nos han llevado a este problema. Así que eso, la idea es que seamos cada vez más y mi idea es transmitir esta oportunidad que he tenido para participar en la COP hacia todas las personas de la región para que podamos aportar y enfrentar esto de la mejor manera en conjunto. Bueno, pues Luciano, agradecido de que estés con nosotros, agradecido que justamente estábamos viendo una situación de cambio climático en una de las cámaras, el tema de la energía, así que muchísimas gracias Luciano por acompañarnos y nada más que decirte mucho éxito en lo que va a significar la reunión de la COP28. Sabemos que la región de Atacama y por supuesto esta casa, Madero Comunicaciones, puede ser tu casa para que puedas conversar con nosotros, interactuar acerca de lo que va a significar esta trascendental conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Así que ya lo sabes, esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación, Aldo, y por dejarme compartir esto. Así que, muy bien, muchas gracias a ti, Luciano. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Madero en Casa y vamos a seguir conversando con todos ustedes. Vamos a entregarles la página de servicios y, por cierto, la mejor compañía informativa. Espérenos, no nos deje.